What the fact? ¿Sabías que? Hay un dicho que dice que no hay mal que bien no traiga, y este es el caso de la peste negra o la peste bubónica, la muerte negra en total, que mató a la mitad de la población de Europa. Se calcula que fueron más de 20 millones de personas. ¿Se imaginan eso? A la larga hubo cambios que fueron muy buenos para la evolución de la sociedad europea y del desarrollo del ser humano en general. El primero fue que se rompe totalmente con la Biblia como la única y última palabra. Al principio, cuando empezó la peste negra, lo que empezaron a hacer o lo que sugirieron los religiosos fue quemar a cuanto judío y a cuanta persona blasfema que se les ocurriera, porque ellos creían que la culpa de esta enfermedad era a estas personas que no estaban siguiendo las enseñanzas de la Biblia. Cuando se dieron cuenta que esto de quemar judíos y personas que ellos creían blasfemas no estaba solucionando el problema, se dieron cuenta el gobierno y las personas que había que cambiar de mentalidad. Se pusieron a trabajar en cómo solucionar el problema. Es decir, que se abrió el campo para la medicina, para estudios, para ver qué era realmente lo que estaba causando este problema. Y de hecho es a partir de entonces que se crean los hospitales tal como los conocemos, porque antes de esto los hospitales, que significa hospitalidad, era un lugar donde básicamente las personas solamente iban a morir. Pero a partir de la peste negra se crean los hospitales tal como los conocemos ahora, como un lugar donde vas a curarte y no nada más a morir. Se empieza a hablar directo. Antes de esto, por ejemplo, en las universidades, los doctores, todas las personas letradas solamente hablaban en latín. Todos estos términos nada más eran en latín. Pero debido a que muchas personas que eran muy letradas murieron, también hubo una necesidad muy grande de maestros en las universidades y no todos sabían latín. Entonces, a partir de este punto, en las universidades se empezó a hablar en el idioma del país, es decir, que en Inglaterra, que fue uno de los lugares donde más muertes hubo, las universidades empezaron a enseñar en inglés, y en Francia igual empezaron a enseñar en francés, porque ya no se podían dar el lujo de decir solamente contratamos personas que hablen en latín. La supervivencia del más fuerte. Hay que entender que las personas que padecieron la peste negra y que sobrevivieron, o aquellas que no se enfermaron, cambiaron totalmente su genética, tanto para ellos como para los hijos y a los hijos de los hijos, y así cientos de generaciones. De hecho, se dice que los europeos son más resistentes a ciertas enfermedades, a las variaciones de la peste negra, gracias a los sobrevivientes de esta enfermedad. Aunque suena algo bastante frío, la verdad es que Europa estaba sobrepoblada, sobre todo Inglaterra, a tal punto que era muy poca comida para tantas personas, y debido a que la mitad de la población se fue, hubo más recursos para todos. La peste negra generó que desapareciera el feudalismo, porque si recuerdan, anteriormente estaban los reyes y luego los señores feudales. Los señores feudales eran dueños de cierta cantidad de tierras y todas las personas que vivían ahí automáticamente eran de su propiedad. Pero debido a que los señores feudales perdieron a muchísima de su población, tuvieron que hacerse a la tarea de contratar personas, es decir, ya no podían decirle a las personas que vivían en su territorio que se pusieran a trabajar en la ganadería o en la agricultura, sino que tuvieron que pagar por sus servicios. Es a partir de ahí que empieza la clase media. Como había menos población, empezó a abundar más la comida. De hecho, empezó a reducirse el costo de la vivienda, de la comida, y aumentaron los salarios. Por lo tanto, la gente empezó a comer más. De hecho, comían más frutas frescas y verduras, y la carne también la comían fresca, porque anterior a esto solamente la comían muy poco, y además la comían en salazón, o sea, salada y con mucho tiempo guardada. Debido a que hay un aumento en el dinero, en los recursos, había mucha comida, había mucho lugar, todo el mundo traía dinero al parecer, empieza también a cobrar más impuestos. Obviamente el gobierno, siempre viendo por sus dedos, empieza a haber más guerras también, porque tenían más dinero para gastar en esas tonterías, y también las personas empiezan a tener dinero, por ejemplo, para gustos como las prostitutas. Desafortunadamente, este gusto por las prostitutas trajo una epidemia en sífilis, que también se llevó una buena parte de la población,
relación después de esto. Un asesino es condenado a muerte. Le tienen 3 opciones de habilitación por escoger. La primera está llena de fuego. La segunda está lleno de otros asesinos, pero con pistolas cargadas. Y la tercera está llena de leones que no han comido por 3 meses. ¿Qué habitación crees que es la más segura? ¿Qué pregunta nunca puedes decir sí honestamente? A la pregunta de ¿estás dormido? Recuerda suscribirte a nuestros canales y picarle ahí a ver qué escondo ahí y nuestros en vivos de viernes y sábados.